Y continuamos resolviendo el examen de química de la EBAU, o sea, el examen de EBAU de química de Castilla-La Mancha del año 2023, ¿vale? Esta vez vamos a resolver de la opcional a pregunta número 3. Ya sabéis que las dos primeras preguntas de la opcional las podéis encontrar en este canal, ¿vale? Resueltas en dos vídeos diferentes, y ahora vamos al 3 y poco a poco iremos resolviendo el resto de las preguntas, de todas las preguntas de este examen, ¿vale? Entonces, vamos a ver el enunciado de la pregunta 3, de la opción A, que es el siguiente. Hay tres apartados y el apartado A dice: a la vista de los siguientes potenciales normales de reducción, el del hidrógeno y el sodio, razone si se desprenderá hidrógeno cuando se introduce una barra de sodio en una disolución de ácido clorhídrico. B. Se prepara una pila voltaica formada por electrodos estándar de estaño y de plomo. Entonces te dan los potenciales de reducción, potenciales normales de reducción de estas dos sustancias. Y luego escriba la semireacción que ocurre en cada electrodo, indicando cuál es el cátodo y cuál es el ánodo, así como la reacción global ajustada. Y el apartado C es el siguiente: a la vista de los siguientes potenciales normales de reducción, el del hierro y el del cobre, ¿qué ocurrirá si se añaden limaduras de hierro en estado sólido a una disolución de cobre 2+? Justifique la respuesta indicando las semireacciones que sucederán y la reacción global, ¿vale? Entonces, vamos a empezar por el apartado A, que tenemos que decir que si se desprenderá, razonar si se desprenderá hidrógeno cuando se introduce una barra de sodio en una disolución de ácido clorhídrico, ¿vale? Y nos dan los potenciales normales de reducción de las dos sustancias. Entonces ya nos están diciendo que tenemos, si se desprende hidrógeno, es decir, la semireacción sería, la reacción sería 2DH más sodio, que producen hidrógeno gaseoso más Na+, ¿vale? Y esto lo sabemos porque la primera semireacción, la del hidrógeno, dicen que si se desprenderá hidrógeno, H2. Por lo tanto, el H2 tendría que ir a la derecha como producto, ¿vale? Y tenemos además tenemos una barra de sodio. Es decir, el sodio, ya tenemos el sodio, Na, y entonces el Na+, lo tenemos como reactivo, el Na. Entonces el Na+ sería el producto. ¿Vale? Esta sería, si tenéis dudas me podéis preguntar y en los comentarios, dejarlo en los comentarios y pongo las dos semireacciones, ¿vale? Pero esta es la semireacción global. Entonces, sabemos que el potencial normal de reacción es igual al potencial normal de reducción del cátodo, de la reacción del cátodo, y menos el potencial normal de la reacción del ánodo, ¿vale? Entonces, en el cátodo se produce la reacción de reducción, que es decir, la reacción en la que se gana electrones, que es la del hidrógeno, ¿vale? Y en el ánodo es la de la oxidación, que es la que pierde electrones, es decir, en este caso sería la del sodio, ¿vale? En este caso, eso, si tenéis dudas, lo explico mejor en los comentarios, ¿vale? Pero es esto. Entonces, el potencial normal de la reacción sería 0 menos 271. Que es decir, es igual a más 271 voltios, ¿vale? Entonces es una reacción espontánea porque el potencial normal de reacción es positivo, ¿vale? Entonces sí que se produciría esta reacción. Ahora ya tenemos resuelto el apartado A y vamos al apartado B. El apartado B dice: se prepara una pila voltaica formada por electrodos estándar de estaño y de plomo. Escriba la semireacción que ocurre en cada electrodo, indicando cuál es el cátodo y cuál es el ánodo, así como la reacción global ajustada, ¿vale? Entonces aquí ya tenemos que ver cuáles son las dos semireacciones, ¿vale? Entonces podríamos escribir una de reducción y otra de oxidación, ¿vale? Y ver si es positiva, calcular la global y ver si el potencial normal de reacción es positivo. Si es así, se produciría esa reacción. Si vemos que es negativo, lo explicamos, que no es potencial, que no es una espontánea, y escribiríamos la contraria, ¿vale? Entonces empezamos por la de plomo 2+, más 2 electrones, produce plomo, y luego estaño, produciría estaño 2+, más 2 electrones, ¿vale? Entonces, decir que la primera, la del plomo, es una reacción de reducción, y es porque es la que gana electrones, ¿vale? El plomo gana 2 electrones, entonces la de reducción, ¿vale? Entonces la que se produce en el cátodo. Y luego la del estaño es la reacción de oxidación, porque es la que pierde electrones. El estaño tiene que perder electrones, ¿vale? Y entonces, al ser una reacción de oxidación, es la que se produce en el ánodo, ¿vale? Ya sabéis que siempre la de reducción se produce en el cátodo y la de oxidación en el ánodo,
¿vale? Esto es por definición y acuerdo entre los científicos. El caso es que serían las dos semireacciones y la semireacción global ajustada es plomo 2 más estaño, produce plomo más estaño 2 ¿vale? Podemos sumarlas tal cual porque las dos hay 2 electrones, ¿vale? Una gana 2 electrones y la otra gana pierde 2 electrones. Si fuesen dos, pues un número diferente tendríamos que ver cómo ajustarlas, ¿vale? Que según la cantidad de electrones que haya entre unos y otros, ¿vale? Y entonces, bueno, el caso es que queda así, de esta reacción global ajustada. Además, o sea, con esto ya tendríamos resuelto el ejercicio, pero además podríamos calcular el potencial normal de la reacción, ¿vale? Que sería menos 0,126 menos 0,1375, que es igual a 0,0115 voltios, ¿vale? Esto sería sumando eso, la reacción, la del cátodo menos la del ánodo, ¿vale? Y los potenciales nos lo dan en el enunciado, ¿vale? Entonces ya con esto quedaría perfecto este apartado B. Ahora vamos al apartado C. Bueno, en el apartado B, si veis que podéis equivocaros, no lo hagáis en el cálculo del potencial normal de reacción, ¿vale? Pero si veis que estáis seguros de que lo hacéis bien, pues sí que lo calculáis, ¿vale? Bueno, ahora vamos al apartado C, que dice lo siguiente. A la vista de los siguientes potenciales normales de reducción, la del hierro y la del cobre, ¿qué ocurrirá si se añaden limaduras de hierro en estado sólido a una disolución de cobre? Justifica la respuesta indicando las semireacciones que sucederán y la reacción global, ¿vale? Entonces, pues eso, ya te dan la pista de que tenemos pues unas limaduras de hierro en estado sólido y luego una disolución, que están en una disolución de cobre. Entonces las dos semireacciones serían el cobre 2 porque la disolución es de cobre 2 más 2 electrones producen cobre, ¿vale? Y luego el hierro produce hierro 2 más 2 electrones, ¿vale? Entonces la primera reacción sería la reacción del cobre es la reacción de reducción porque gana electrones el cobre, ¿vale? Entonces, por lo tanto, es la reacción del cátodo. Y el hierro es la reacción de oxidación porque es la que pierde electrones. Entonces, por lo tanto, es la reacción del ánodo. ¿Vale? Entonces, eso serían las dos semireacciones y ahora escribimos la reacción global, que es cobre 2 más hierro, produce cobre más hierro 2 En este caso, como en el caso anterior, las podemos sumar tal cual, las dos semireacciones, puesto que intervienen 2 electrones, o sea, el mismo número de electrones en una semireacción que en otra, ¿vale? Entonces, por eso podemos sumarlos tal cual. Esta sería eso, la reacción global de ajustada. ¿Vale? Entonces, luego el potencial normal de la reacción sería la del cátodo menos la del ánodo, o sea, el potencial del cátodo menos la del potencial normal del ánodo, entonces sería 0,34 menos 0,45, que es, queda más 0,79, ¿vale? Esto también, este potencial también lo calculamos un poco como algo extra, ¿vale? Tenemos que hacerlo sabiendo que lo hacemos bien, ¿vale? Si no, no lo pongáis porque si no os pueden quitar algún puntillo, pero, o sea, algunas décimas del problema, pero bueno, si sabéis que lo hacéis perfecto, o sea, que lo vais a hacerlo bien, lo ponéis y así es más fácil, o sea, ya es como queda perfecto, niquelado, ¿vale? Entonces, bueno, decir que el hierro se oxidará, ¿vale? Se oxidará porque bueno, también es verdad que el potencial es positivo, ¿vale? Entonces es una reacción espontánea, entonces el hierro se oxidará, ¿vale? Entonces ya que pues hemos terminado este ejercicio, si tenéis dudas podéis comentarlo, dejarlo en los comentarios, y muchas gracias por ver el vídeo, compártelo con tus compañeros si sabes que les van a servir y nos vemos en el siguiente.